Detente un momento, porque hay algo que muy pocas personas comprenden. A veces, no es que Dios tarde en bendecirte, es que primero necesita remover aquello que, sin darte cuenta, está impidiendo que recibas lo que Él preparó para ti. Y si la dificultad que estás viviendo no fuera un castigo, sino la señal de que Dios ya comenzó a limpiar el camino hacia tu milagro, quédate hasta el final, porque la última revelación podría ayudarte a entender por qué todo está cambiando precisamente ahora. Hay momentos en la vida en los que todo parece volverse más difícil sin una explicación clara. Puertas que antes permanecían abiertas comienzan a cerrarse. Personas que parecían indispensables se alejan de repente. Planes cuidadosamente construidos dejan de funcionar, y aquello que parecía seguro empieza a desmoronarse delante de tus ojos. En esos momentos, la primera pregunta que suele surgir en el corazón es la misma. Dios, ¿por qué está pasando esto? Quizá tú también te la has hecho. Tal vez has orado una y otra vez pidiendo dirección, esperando una respuesta que todavía no llega. Has intentado mantener la fe, pero hay días en los que el silencio pesa más que las palabras. Días en los que parece que el cielo permanece inmóvil, mientras tú luchas por comprender lo que está ocurriendo. Pero, ¿y si estuvieras interpretando mal lo que estás viviendo? ¿Y si aquello que hoy llamas pérdida fuera en realidad el comienzo de una liberación? Porque existe una verdad espiritual que muchas personas descubren demasiado tarde. Antes de construir algo nuevo, Dios muchas veces limpia el terreno donde levantará su obra. Ningún agricultor espera una buena cosecha sin antes arrancar las malas hierbas. Ningún constructor levanta una casa sólida sobre un terreno lleno de escombros. Del mismo modo, Dios no suele derramar una gran bendición sobre aquello que todavía necesita ser transformado. Por eso, cuando Él comienza una nueva temporada, lo primero que hace no siempre es añadir. Muchas veces empieza quitando. Quita relaciones que estaban frenando tu crecimiento. Quita hábitos que robaban tu paz. Quita caminos que parecían buenos, pero que te alejaban del propósito para el cual fuiste creado. Y aunque ese proceso pueda doler, nunca tiene como objetivo destruirte, tiene como propósito prepararte. Quizá hoy no puedes comprender por qué ciertas puertas se cerraron. No entiendes por qué algunas personas cambiaron contigo. No sabes por qué aquello por lo que luchaste durante tanto tiempo desapareció tan rápido. Sin embargo, Dios ve lo que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Él conoce conversaciones que aún no han ocurrido. Sabe qué oportunidades aparecerán en el futuro. Ve peligros que permanecen ocultos para ti. Y precisamente porque conoce el final desde el principio, muchas veces te aleja de aquello que hoy deseas para conducirte hacia algo infinitamente mejor. Lo más difícil del proceso es que casi nunca entendemos lo que Dios está haciendo mientras lo está haciendo. La comprensión llega después, cuando miramos hacia atrás, cuando descubrimos que aquella puerta cerrada evitó un dolor mucho mayor, que aquella despedida abrió espacio para las personas correctas, que aquella espera fortaleció una fe que jamás habría crecido de otra manera. Tal vez ahora mismo te encuentras exactamente en ese punto del camino, un lugar donde las respuestas todavía no son visibles, pero donde Dios ya comenzó a mover cada pieza de tu historia. Y si eso es así, quiero pedirte algo muy importante. No permitas que las apariencias definan lo que crees, porque Dios puede estar haciendo su obra más grande precisamente en el momento en que piensas que no está ocurriendo nada. A lo largo de este mensaje descubrirás las señales que muestran que el Señor ya está removiendo todo aquello que bloqueaba la bendición que preparó para tu vida. Comprenderás por qué algunas pérdidas eran necesarias, por qué el silencio nunca significó abandono, y cómo reconocer que una nueva temporada ya comenzó, aunque todavía no puedas verla con tus propios ojos. Permanece hasta el final. La última revelación podría cambiar la manera en que interpretas todo lo que has vivido durante los últimos meses. Y quizás, por primera vez, comprenderás que Dios nunca estuvo alejándote de tu bendición. Te estaba alejando de aquello que la estaba impidiendo. Parte 1. Dios primero limpia el camino. Lo que hoy estás perdiendo podría ser exactamente aquello que te impedía recibir lo que Dios ya tenía preparado para ti. Hay una pregunta que muchas personas se hacen cuando comienzan a vivir cambios inesperados. ¿Por qué Dios permite que ciertas cosas desaparezcan de nuestra vida justo cuando más las necesitamos? Es una pregunta que nace del dolor.
porque nadie disfruta ver cómo una puerta se cierra, cómo un proyecto termina, o cómo una relación que parecía importante llega a su fin. En esos momentos, nuestra primera reacción suele ser pensar que algo salió mal, o que Dios dejó de escuchar nuestras oraciones. Pero, ¿y si la realidad fuera completamente distinta? ¿Y si aquello que hoy interpretas como una pérdida fuera en realidad una de las mayores muestras del cuidado de Dios hacia ti? La Biblia nos enseña una verdad que muchas veces olvidamos. Dios nunca actúa sin propósito. Nada de lo que Él permite ocurre por accidente. Incluso cuando no entendemos el proceso, su mano sigue guiando cada paso de nuestra historia. Piensa por un momento en un jardinero. Antes de que un árbol pueda crecer con fuerza, es necesario podar las ramas secas. A simple vista, la poda parece un acto de destrucción. El árbol pierde parte de lo que tenía y durante un tiempo parece más pequeño y más frágil. Sin embargo, quien conoce el proceso sabe que esa poda no busca debilitarlo, sino permitir que toda su energía se concentre en producir un fruto mejor. Así también trabaja Dios. Muchas veces, antes de añadir algo nuevo a tu vida, comienza quitando aquello que ya no puede acompañarte hacia la siguiente etapa. Puede tratarse de una amistad que dejó de acercarte a Él, de un trabajo donde aprendiste todo lo que necesitabas aprender, de un hábito que parecía inofensivo, pero que estaba robando tu paz, o incluso de un sueño que parecía perfecto, aunque en realidad te alejaba del propósito que Dios había preparado desde el principio. En el momento duele. No entiendes por qué sucede. Intentas recuperar lo que se fue. Le pides a Dios que vuelva a abrir una puerta que Él mismo decidió cerrar. Pero con el paso del tiempo descubres algo sorprendente. Si esa puerta hubiera permanecido abierta, nunca habrías llegado al lugar donde realmente debías estar. Eso ocurre porque Dios ve mucho más allá de nuestro presente. Nosotros solo observamos el capítulo que estamos viviendo. Él contempla toda la historia. Conoce las decisiones que aún no hemos tomado, las personas que todavía no hemos conocido, las oportunidades que aparecerán dentro de unos meses o incluso años. Y precisamente porque conoce el final desde el principio, a veces nos protege quitando aquello que nosotros insistíamos en conservar. Lo más difícil es que esa protección casi nunca parece una bendición al principio. Se parece más a una pérdida, a una decepción, a una oración que quedó sin respuesta. Pero muchas de las mayores bendiciones comienzan exactamente así. José fue vendido por sus propios hermanos antes de llegar al lugar donde Dios cumpliría su propósito. Moisés pasó años en el desierto antes de ser llamado a liberar a un pueblo. David fue perseguido antes de sentarse en el trono. En cada una de esas historias hubo momentos que parecían retrocesos, cuando en realidad Dios estaba preparando el escenario para algo mucho mayor. Quizá hoy tú también estás viviendo una etapa parecida. Hay cosas que no entiendes, cambios que jamás imaginaste, puertas que se cerraron sin explicación. Y aunque ahora resulte difícil creerlo, puede que Dios no esté quitándote una bendición, puede que esté quitando aquello que impedía que la verdadera bendición llegara. Por eso no tengas miedo si el camino luce diferente al que habías planeado. Dios nunca destruye por capricho. Cuando Él elimina algo, siempre tiene un propósito mayor. Su intención no es vaciar tu vida, sino hacer espacio para aquello que permanecerá. Porque las bendiciones de Dios no están diseñadas solo para emocionarte por un momento. Están preparadas para acercarte más a Él, fortalecer tu fe y conducirte al propósito para el cual fuiste creado. Tal vez hoy solo ves aquello que has perdido, pero Dios ya está viendo todo lo que está a punto de darte. Y aunque todavía no puedas comprender cada detalle, puedes descansar en una certeza. Su voluntad siempre nace del amor, nunca del abandono. Recuerda esta verdad. Lo que hoy estás perdiendo podría ser exactamente aquello que te impedía recibir lo que Dios ya tenía preparado para ti. No te aferres a las puertas que el Señor ha decidido cerrar. Confía en que, mientras Él limpia el camino, también está preparando el momento perfecto para revelar una bendición que superará todo lo que hoy alcanzas a imaginar. Parte tú. El proceso que nadie entiende.
Quizá el mayor milagro no sea la respuesta que esperas, sino la persona en la que Dios te está convirtiendo mientras esperas. Hay una etapa en el camino de la fe que casi nadie desea vivir. No porque sea la más difícil desde el punto de vista exterior, sino porque es la más silenciosa. Es ese tiempo en el que ya has orado muchas veces, has confiado, has esperado, y aún así parece que nada cambia. Los días pasan, las circunstancias siguen siendo las mismas, y comienzas a preguntarte si Dios realmente escuchó tu oración. Quizá tú también conoces esa sensación. Has pedido una respuesta con todo tu corazón. Has derramado lágrimas en secreto, esperando una señal, una puerta abierta, una palabra de confirmación. Pero el cielo parece guardar silencio, y ese silencio puede llegar a ser más difícil de soportar que cualquier problema. Sin embargo, existe una verdad que transforma por completo la manera de vivir la espera. El silencio de Dios nunca significa su ausencia. Aunque no puedas verlo, Él continúa obrando. Aunque no escuches su voz de la forma que esperabas, sus manos siguen moviendo cada detalle de tu historia. Porque Dios nunca deja de trabajar. Lo hace incluso cuando tú piensas que todo permanece detenido. Piensa en una semilla enterrada bajo la tierra. Desde la superficie parece que no sucede absolutamente nada. Durante días, incluso semanas, no aparece el menor indicio de vida. Quien observa podría pensar que la semilla jamás dará fruto, pero debajo de la tierra está ocurriendo el proceso más importante. Las raíces comienzan a crecer. La vida se abre camino en silencio. Y cuando finalmente brota, todos pueden verla. Sin embargo, el verdadero milagro comenzó mucho antes, cuando nadie podía contemplarlo. Así también sucede con las promesas de Dios. Antes de que la respuesta sea visible, Él está desarrollando algo profundo que tus ojos todavía no alcanzan a percibir. Muchas veces creemos que estamos esperando un milagro, cuando en realidad Dios está preparando nuestro corazón para recibirlo. Porque una bendición entregada antes de tiempo puede convertirse en una carga. Una oportunidad recibida sin madurez puede perderse rápidamente. Por eso, Dios no solo prepara aquello que va a darte, también prepara a la persona que lo recibirá. Y esa preparación ocurre precisamente durante la espera. Es allí donde la fe deja de depender de las emociones, donde aprendes a confiar incluso cuando no entiendes, donde descubres que creer no significa tener todas las respuestas, sino descansar en el carácter de aquel que hizo la promesa. La incertidumbre, aunque resulte incómoda, tiene un propósito. Nos enseña a depender menos de nuestras fuerzas y más de la dirección de Dios. Nos recuerda que no controlamos el futuro, pero sí podemos confiar en quien ya conoce cada uno de nuestros pasos. Con el paso del tiempo descubrirás que la paciencia no es simplemente aprender a soportar una demora. La paciencia es una transformación interior. Es la capacidad de permanecer firme sin permitir que el miedo gobierne el corazón. Es seguir sembrando esperanza cuando todavía no ha llegado la cosecha. Es elegir la paz cuando las respuestas aún no aparecen. Y esa clase de paciencia forma un carácter que ninguna otra experiencia podría desarrollar. Quizá por eso las personas que han atravesado largas temporadas de espera suelen transmitir una serenidad especial. No porque hayan tenido una vida fácil, sino porque aprendieron que Dios siempre cumple sus promesas, aunque no lo haga según nuestros tiempos. Hoy, quizá todavía no comprendes por qué el proceso ha sido tan largo. Tal vez incluso has pensado en rendirte. Pero antes de hacerlo, recuerda algo importante. Si Dios te ha sostenido hasta aquí, no es para abandonarte ahora. Cada día que permaneces firme fortalece tu confianza. Cada oración fortalece tu relación con Él. Cada paso de obediencia está formando la persona que será capaz de administrar la bendición cuando finalmente llegue. Y llegará. Porque Dios nunca olvida aquello que prometió. Él simplemente trabaja con un calendario perfecto, uno que no responde a la prisa humana, sino a la sabiduría eterna. Por eso, no permitas que el silencio te haga dudar del amor de Dios. No confundas la espera con un rechazo, y no pienses que el tiempo perdido ha sido inútil. Cada instante ha estado construyendo algo que muy pronto comenzará a manifestarse delante de tus ojos. Recuerda siempre esta verdad. Quizá el mayor milagro no sea la respuesta que esperas, sino la persona en la que Dios te está convirtiendo mientras esperas. Cuando llegue el día de la manifestación, mirarás hacia atrás
y comprenderás que el verdadero regalo no fue únicamente la bendición recibida, también fue el corazón nuevo, la fe más fuerte y la paz profunda que Dios formó en ti durante el proceso que nadie más logró entender. Parte 3. Las señales de que tu nueva temporada ya comenzó. Cuando Dios comienza a cambiar tu destino, primero transforma la manera en que ves tu presente. Existe un momento en el proceso de Dios que pasa desapercibido para la mayoría de las personas. No ocurre cuando aparece el milagro, ni cuando todas las puertas se abren de repente. Sucede mucho antes. Es el instante en el que, sin darte cuenta, empiezas a cambiar por dentro. Las circunstancias pueden seguir siendo las mismas, pero tu manera de vivirlas ya no es igual. Y esa puede ser una de las señales más claras de que Dios ya comenzó a mover tu historia. Muchas personas esperan que la primera evidencia de una nueva temporada sea un gran cambio visible, un ascenso, una oportunidad inesperada, una bendición económica o una respuesta concreta. Pero con frecuencia, Dios comienza su obra en un lugar que nadie puede ver, el corazón. La primera señal suele ser una paz que reemplaza la ansiedad. Quizá hace algunos meses vivías preocupado por todo. Cada problema parecía más grande que tú. El miedo al futuro ocupaba tus pensamientos y la incertidumbre robaba tu descanso. Pero ahora ocurre algo diferente. Los desafíos no han desaparecido por completo, sin embargo, ya no gobiernan tu corazón como antes. Empiezas a descansar en la certeza de que Dios tiene el control. No porque entiendas todo lo que sucede, sino porque comienzas a confiar en aquel que dirige cada paso de tu vida. Esa paz no nace de las circunstancias, es un regalo que Dios coloca en el corazón de quienes aprenden a depender de Él. Y cuando esa paz aparece, es porque algo ya comenzó a cambiar. Otra señal importante son las personas que empiezan a llegar a tu camino. No todas permanecerán para siempre, pero algunas aparecerán exactamente en el momento en que más las necesitas. Personas que te animan cuando estabas perdiendo la esperanza, que fortalecen tu fe, que te inspiran a crecer, que te acercan más a Dios en lugar de alejarte de Él. No siempre comprenderás por qué llegaron, pero con el paso del tiempo descubrirás que fueron parte del plan de Dios para esta nueva etapa. Él sabe quién necesita caminar contigo en cada temporada, y también sabe cuándo una relación ya cumplió su propósito. Por eso no temas cuando unas personas se alejan y otras comienzan a aparecer. Dios nunca deja un vacío sin preparar algo mejor para el momento correcto. También empezarás a notar puertas que antes parecían imposibles. Quizá no sean oportunidades espectaculares desde el primer día. A veces, todo comienza con una conversación, una invitación inesperada, una idea que nace en tu corazón. Una oportunidad que parecía demasiado pequeña para cambiar tu vida, pero Dios acostumbra a comenzar las grandes historias con pequeños pasos de obediencia. No desprecies esos comienzos. Porque muchas veces, la puerta que transformará tu futuro se presenta de una forma sencilla y silenciosa. Junto con esos cambios externos, notarás algo aún más profundo. Tus prioridades comenzarán a ser diferentes. Aquello que antes ocupaba el primer lugar ya no tendrá la misma importancia. Dejarás de perseguir cosas que solo alimentaban el orgullo. Buscarás relaciones más sanas. Valorarás la paz por encima de la aprobación de los demás. Entenderás que el éxito verdadero no consiste únicamente en tener más, sino en vivir dentro del propósito que Dios preparó para ti. Y esa transformación no ocurre por casualidad. Es el resultado de la obra que el Espíritu de Dios realiza poco a poco en el corazón. Finalmente, aparecerá una esperanza que resulta difícil de explicar. No depende de las noticias. No depende de tu situación económica. No depende de que todos los problemas hayan desaparecido. Simplemente sabes que algo bueno está por comenzar. Es una convicción silenciosa que permanece incluso cuando todavía no ves el resultado final. Y esa esperanza es una de las señales más hermosas de una fe que ha madurado. Porque ya no necesitas pruebas constantes para seguir creyendo. Has aprendido que Dios cumple sus promesas en el tiempo perfecto. Quizá hoy todavía no puedes señalar un gran milagro, pero si hay más paz en tu corazón, nuevas personas que fortalecen tu camino, pequeñas puertas que comienzan a abrirse, prioridades diferentes y una esperanza que no puedes explicar, no ignores esas señales. Es posible que la nueva temporada por la que tanto has orado ya haya comenzado. No con un gran anuncio,
sino con una transformación silenciosa que Dios inició mucho antes de que pudieras verla. Recuerda siempre esta verdad. Cuando Dios comienza a cambiar tu destino, primero transforma la manera en que ves tu presente. No subestimes esos cambios interiores. Son la evidencia de que el Señor ya está preparando el terreno para la manifestación de una bendición mucho mayor. Muy pronto comprenderás que la paz que hoy sientes, las personas que llegaron a tu vida y las puertas que empiezan a abrirse, eran las primeras señales de que Dios ya estaba escribiendo un nuevo capítulo en tu historia. Parte 4. Lo que Dios quiere darte es mucho más grande de lo que imaginas. Tal vez has estado orando por una puerta, mientras Dios está preparando una vida completamente nueva. Cuando oramos, casi siempre pensamos en una necesidad específica. Pedimos que Dios abra una puerta, sane una relación, provea un trabajo mejor, restaure nuestras finanzas o nos dé una respuesta concreta. Y no hay nada malo en hacerlo. Él mismo nos invita a presentar delante de Él todo aquello que ocupa nuestro corazón. Pero con frecuencia ocurre algo que no esperamos. Mientras nosotros pedimos una solución para un solo problema, Dios está preparando una transformación mucho más profunda. Porque su propósito nunca ha sido cambiar únicamente una circunstancia. Su propósito es cambiar tu vida. Quizá llevas mucho tiempo esperando que una sola área mejore. Has pensado que, si esa situación finalmente cambia, volverás a sentir paz. Sin embargo, Dios sabe que una paz basada únicamente en las circunstancias desaparece tan rápido como llegó. Por eso, antes de cambiar lo que sucede a tu alrededor, quiere establecer una paz que nadie pueda quitarte. La verdadera paz no nace cuando todos los problemas desaparecen. Nace cuando descubres que Dios sigue siendo fiel incluso en medio de ellos. Es una paz que no depende del dinero, de las personas o de las oportunidades. Es la tranquilidad de saber que tu futuro está en las manos de aquel que nunca pierde el control. Y cuando esa paz llena el corazón, comienzas a vivir de una manera completamente diferente. Las preocupaciones dejan de gobernar tus pensamientos. La ansiedad ya no dirige tus decisiones. El miedo pierde la fuerza que antes tenía sobre tu vida. Pero Dios no solo restaura el corazón, también restaura aquello que parecía perdido. Quizá hubo sueños que enterraste hace años porque pensabas que ya era demasiado tarde. Tal vez una decepción hizo que dejaras de creer en nuevas oportunidades. O quizá una herida profunda te convenció de que algunas cosas nunca volverían a ser como antes. Sin embargo, Dios tiene una capacidad extraordinaria para hacer florecer aquello que parecía seco. Él puede tomar los capítulos más difíciles de tu historia y convertirlos en el fundamento de un testimonio que dará esperanza a otros. Lo que parecía un final puede transformarse en el comienzo más importante de tu vida. Y mientras esa restauración ocurre, empiezan a aparecer oportunidades que jamás habías imaginado. No llegan por casualidad. Cada encuentro, cada conversación, cada nueva posibilidad, todo forma parte de un plan que Dios comenzó a preparar mucho antes de que tú pudieras verlo. Quizá una oportunidad laboral, un proyecto inesperado, un lugar diferente, una persona que llega en el momento exacto. Nada de eso ocurre por accidente cuando Dios dirige tus pasos. Él sabe abrir puertas que nadie puede cerrar, y sabe cerrar aquellas que podrían alejarte de su propósito. Otra parte de esa transformación alcanza tus relaciones. Cuando Dios cambia una vida, también cambia la forma en que esa persona ama, perdona y se relaciona con los demás. Relaciones que parecían rotas encuentran un camino hacia la reconciliación. Otras terminan porque ya cumplieron su propósito. Y nuevas personas aparecen para caminar contigo hacia la siguiente etapa. No porque Dios quiera llenar tu vida de cantidad, sino porque desea rodearte de personas que fortalezcan tu fe y te impulsen a crecer. Con el tiempo descubrirás que cada cambio tenía un objetivo mayor. No era solo conseguir una respuesta, era acercarte al propósito para el cual fuiste creado. Porque la mayor bendición no consiste únicamente en tener más recursos, más estabilidad o más oportunidades. La mayor bendición es vivir sabiendo que estás caminando exactamente donde Dios quería que estuvieras. Cuando eso sucede, incluso las dificultades adquieren un significado diferente. Ya no preguntas constantemente, ¿por qué me pasó esto? Empiezas a preguntarte,
¿qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Y esa pregunta cambia por completo la manera de vivir. Quizá hoy todavía no ves el cuadro completo. Tal vez solo observas las piezas dispersas de tu historia, pero Dios ya contempla la obra terminada. Él sabe cómo cada experiencia, incluso las más dolorosas, encajará perfectamente en el propósito que diseñó para tu vida. Por eso no limites tus oraciones a una sola puerta. No limites tus expectativas a una única respuesta. El Señor puede estar preparando algo mucho más grande de lo que hoy eres capaz de imaginar. Recuerda siempre esta verdad. Tal vez has estado orando por una puerta, mientras Dios está preparando una vida completamente nueva. Él no quiere darte una bendición pasajera. Quiere restaurar tu corazón, llenar tu vida de una paz verdadera, abrir oportunidades que reflejen su propósito, sanar relaciones según su voluntad y conducirte hacia el destino para el cual fuiste creado. Cuando llegue ese momento, comprenderás que Dios nunca pensó en darte solo lo que pedías. Siempre tuvo preparado mucho más de lo que tu corazón alcanzaba a imaginar. Los errores que pueden retrasar la bendición. A veces no es el enemigo quien retrasa tu milagro, es aquello que Dios todavía necesita transformar dentro de ti. Cuando hablamos de las bendiciones de Dios, muchas personas imaginan que el único obstáculo está fuera de ellas. Piensan en las circunstancias, en los problemas, en las personas que se oponen a sus sueños o incluso en las dificultades económicas. Sin embargo, la Biblia nos muestra una realidad diferente. Muchas veces, el mayor desafío no está en el camino que tenemos delante, sino en el corazón con el que lo recorremos. Dios desea bendecirte. Su amor por ti no depende de tu perfección. Pero también sabe que una bendición recibida antes de que el corazón esté preparado puede convertirse en una carga en lugar de una alegría. Por eso, antes de abrir ciertas puertas, Él trabaja en aquello que nadie puede ver. Uno de los primeros obstáculos es el orgullo. El orgullo no siempre se manifiesta como sentirse superior a los demás. A veces aparece de una manera mucho más silenciosa. Es pensar que no necesitamos la dirección de Dios. Es creer que podemos resolver cada situación únicamente con nuestras propias fuerzas. Es insistir en nuestros planes aun cuando el Señor nos está mostrando un camino diferente. El orgullo nos hace confiar demasiado en nosotros mismos y muy poco en Dios. La humildad, en cambio, abre espacio para que Él dirija nuestros pasos. Cuando reconocemos que necesitamos su sabiduría cada día, dejamos de luchar solos y comenzamos a caminar bajo su guía. Otro obstáculo que muchas veces pasa desapercibido es el miedo al cambio. Es curioso que podamos pasar años orando por una transformación y cuando finalmente comienza, el temor quiera detenernos. Nos aferramos a lo conocido porque nos resulta familiar, aunque ya no nos haga bien. Pero Dios no puede llevarte a una nueva temporada si permaneces abrazando la anterior. Cada nuevo capítulo requiere dejar atrás algo del pasado. Y eso exige confianza. La fe no consiste únicamente en creer que Dios puede hacer un milagro. También consiste en estar dispuesto a seguirlo cuando Él te conduce por caminos que nunca imaginaste recorrer. Existe otro peso que puede impedirnos disfrutar plenamente de las bendiciones: la falta de perdón. Las heridas no sanadas ocupan un espacio que Dios quiere llenar con paz. El resentimiento mantiene vivo un dolor que el Señor desea restaurar. Y mientras el corazón permanezca atado al pasado, será difícil abrazar plenamente el futuro. Perdonar no significa olvidar lo sucedido ni justificar el daño recibido. Significa entregar la justicia en las manos de Dios y decidir que aquello que ocurrió ya no gobernará el resto de tu vida. Es un acto de libertad. No para quien te hirió, sino para ti. También debemos hablar de la impaciencia. Vivimos en un mundo donde todo parece ocurrir de inmediato. Queremos respuestas rápidas, soluciones instantáneas y resultados visibles. Sin darnos cuenta, trasladamos esa misma expectativa a nuestra relación con Dios. Pero el Señor nunca trabaja con prisa. Él trabaja con perfección. Lo que para nosotros parece una demora, muchas veces es el tiempo necesario para que todas las piezas encajen exactamente donde deben estar. La impaciencia puede llevarnos a abrir puertas que Dios nunca quiso abrir, a tomar decisiones precipitadas, a conformarnos con menos de lo que Él había preparado. Por eso, aprender a esperar también forma parte del proceso de la fe. Esperar no significa quedarse inmóvil,
Significa seguir obedeciendo mientras Dios continúa obrando en silencio. Y precisamente, la obediencia es uno de los mayores actos de confianza. No siempre comprenderás por qué Dios te pide dar un paso determinado. A veces su dirección parecerá ilógica desde una perspectiva humana, pero su sabiduría siempre alcanza lugares donde nuestra comprensión todavía no llega. Cada acto de obediencia fortalece el carácter. Cada decisión tomada con fe prepara el terreno para la siguiente bendición. Porque Dios no busca solamente personas dispuestas a recibir, busca corazones dispuestos a caminar con Él. Quizá hoy reconoces alguna de estas áreas en tu propia vida. No lo veas como un motivo para desanimarte. Míralo como una oportunidad. Si Dios está mostrando aquello que necesita transformar, es porque todavía está escribiendo tu historia. Su propósito nunca es condenarte, es prepararte. Quiere quitar todo aquello que podría impedirte disfrutar plenamente de la vida que ha preparado para ti. Y cuando permites que Él transforme tu corazón, descubres que las bendiciones dejan de ser solamente respuestas externas y se convierten en el reflejo de una transformación mucho más profunda. Recuerda siempre esta verdad. A veces no es el enemigo quien retrasa tu milagro. Es aquello que Dios todavía necesita transformar dentro de ti. Permite que el Señor cambie el orgullo por humildad, el miedo por confianza, el resentimiento por libertad y la impaciencia por una fe firme. Entonces comprenderás que su mayor deseo nunca fue entregarte una bendición pasajera, sino prepararte para vivir una vida guiada por su propósito y sostenida por su fidelidad. Parte 6. El momento en que todo comenzará a tener sentido. Muy pronto mirarás hacia atrás y agradecerás las mismas cosas que hoy todavía no logras comprender. Existe un momento en la vida de toda persona que camina con Dios en el que las preguntas comienzan a encontrar respuesta. No siempre ocurre de un día para otro, ni llega de la manera que imaginábamos. A veces sucede en silencio, mientras observamos cómo piezas que parecían no tener relación empiezan, de repente, a encajar con una precisión sorprendente. Entonces comprendemos algo que antes parecía imposible aceptar. Dios nunca perdió el control. Durante mucho tiempo pensaste que algunas puertas se habían cerrado porque habías fracasado. Te preguntaste qué hiciste mal. Analizaste una y otra vez las decisiones que tomaste, buscando una explicación para aquello que parecía una derrota. Pero cuando Dios te permite ver el panorama completo, descubres que aquellas puertas no se cerraron para impedir tu avance, se cerraron para proteger tu destino. Quizás si aquella oportunidad hubiera salido como esperabas, nunca habrías conocido el lugar donde hoy estás creciendo. Quizás si esa relación hubiera continuado, jamás habrías encontrado la paz que ahora comienza a llenar tu corazón. Quizás si todo hubiera ocurrido según tus planes, nunca habrías experimentado la fidelidad de Dios de la manera en que estás a punto de conocerla. Por eso, muchas veces, las respuestas solo se entienden cuando dejamos de mirar un capítulo aislado y contemplamos la historia completa. Dios escribe con una perspectiva eterna. Nosotros solo vemos el presente. Él ya conoce el final, y esa diferencia cambia todo. También llegará el día en que comprenderás que la espera no fue un tiempo vacío. Durante meses, o quizá años, pensaste que nada estaba ocurriendo. Sin embargo, mientras tú esperabas una respuesta visible, Dios estaba formando algo invisible que resultaría mucho más valioso. Fortalecía tu carácter, sanaba heridas que todavía influían en tus decisiones. Te enseñaba a confiar incluso cuando no tenías todas las respuestas. Te mostraba que la fe verdadera no depende de ver primero, sino de permanecer firme aun cuando el camino parece incierto. Cuando mires hacia atrás, descubrirás que la espera no retrasó tu vida, la preparó. Porque una bendición recibida sin madurez puede perderse con facilidad, pero una bendición recibida después de un proceso suele ser administrada con gratitud, sabiduría y humildad. Entonces comenzarás a ver la fidelidad de Dios con nuevos ojos. No solo recordarás los milagros evidentes, también reconocerás aquellos momentos en los que Él te sostuvo sin que siquiera te dieras cuenta. Las veces que evitó un peligro que nunca llegaste a conocer, las oportunidades que no llegaron porque habrían desviado tu camino, las personas que se alejaron porque no podían acompañarte hacia la temporada que estaba preparando para ti. Descubrirás que la fidelidad de Dios no consiste únicamente en responder oraciones,
También se manifiesta en las respuestas que decidió no conceder porque tenía preparado algo mejor. Y esa comprensión traerá una paz profunda, porque dejarás de lamentarte por aquello que no ocurrió, comenzarás a agradecer incluso las demoras. Entenderás que aquello que durante tanto tiempo llamaste retraso era en realidad una preparación llena de amor y sabiduría. Quizá hoy todavía no puedes verlo. Tal vez sigues atravesando una etapa donde las piezas parecen dispersas y nada tiene sentido. Pero no juzgues toda la obra observando únicamente una parte del proceso. Un artista no revela su pintura cuando apenas ha trazado los primeros bocetos. Un arquitecto no muestra una casa terminada cuando solo existen los cimientos. Del mismo modo, Dios todavía está completando detalles que tus ojos aún no alcanzan a percibir. Confía en su tiempo. Él nunca llega tarde. Llega exactamente cuando todo está listo. Y cuando ese momento llegue, comprenderás que ninguna lágrima fue desperdiciada. Ninguna oración cayó en el vacío. Ninguna noche de incertidumbre estuvo fuera de su mirada. Todo tuvo un propósito, incluso aquello que más te dolió. Porque Dios tiene la capacidad de transformar las experiencias más difíciles en el fundamento de una historia llena de esperanza. Nada de lo que viviste será inútil si decides ponerlo en sus manos. Las heridas podrán convertirse en compasión, las pruebas en fortaleza, los fracasos en sabiduría, y los tiempos de espera en el testimonio que fortalecerá la fe de muchas otras personas. Ese es el poder de Dios, tomar aquello que parecía roto y convertirlo en una obra que refleja su gracia. Recuerda siempre esta verdad. Muy pronto mirarás hacia atrás y agradecerás las mismas cosas que hoy todavía no logras comprender. Cuando llegue ese día, descubrirás que las puertas cerradas te protegieron, que la espera formó tu carácter, que cada aparente retraso escondía una bendición mayor y que la fidelidad de Dios estuvo presente en cada paso del camino. Entonces entenderás que nada de lo vivido fue en vano, porque Él estaba uniendo cada pieza de tu historia para llevarte exactamente al lugar donde siempre quiso verte. Parte 7. Estás mucho más cerca de tu milagro de lo que imaginas. No renuncies ahora. Si Dios te sostuvo durante todo el proceso, también te sostendrá en el momento de la manifestación. La bendición que viene no será el resultado de tu fuerza, sino de la fidelidad de aquel que nunca dejó de trabajar, incluso cuando todo parecía estar en silencio. Después de todo lo que has vivido, quizá exista una pregunta que todavía permanece en tu corazón. ¿Cuánto tiempo más tendré que esperar? Es una pregunta comprensible. Nadie atraviesa una temporada de pruebas sin desear que llegue el momento del descanso. Nadie espera durante tanto tiempo sin preguntarse, al menos una vez, si la respuesta realmente llegará. Pero hoy quiero recordarte una verdad que puede cambiar por completo la forma en que miras este momento de tu vida. La respuesta nunca fue cancelada. Dios no olvidó la oración que hiciste hace meses. No pasó por alto las lágrimas que derramaste cuando nadie más las vio. No ignoró las noches en las que hablaste con Él en silencio, porque ya no encontrabas fuerzas para seguir explicando lo que sentías. Desde el primer instante, Él conocía cada una de tus luchas. Y mientras tú pensabas que todo permanecía inmóvil, Él continuaba preparando el camino. Quizá hoy no puedes ver todos los cambios, pero eso no significa que no estén ocurriendo. Hay puertas que Dios ya comenzó a mover. Hay personas que pronto aparecerán en tu vida. Hay oportunidades que todavía no conoces. Y hay respuestas que están más cerca de lo que imaginas. Lo difícil es que la fe siempre es puesta a prueba antes de contemplar el milagro. Porque creer cuando todo es evidente no requiere confianza. La verdadera fe nace cuando decides permanecer firme incluso antes de ver el resultado. Por eso no permitas que el cansancio robe la esperanza que Dios sembró en tu corazón. No permitas que una demora temporal te haga pensar que la promesa dejó de existir. El tiempo de Dios nunca llega tarde. Llega exactamente cuando cada pieza ocupa el lugar correcto. Y cuando ese momento finalmente llegue, comprenderás por qué fue necesario esperar. Descubrirás que había personas que todavía no estaban listas para encontrarte, puertas que aún debían abrirse, situaciones que necesitaban cambiar antes de que la bendición pudiera permanecer en tus manos. Entonces entenderás que Dios no estaba retrasando el milagro, estaba asegurándose de que nada destruyera aquello que había preparado para ti.
Por eso sigue caminando, sigue orando, sigue creyendo. Incluso cuando tus emociones intenten convencerte de que nada está sucediendo, recuerda que las raíces de un árbol crecen en silencio mucho antes de que aparezcan sus frutos. Y del mismo modo, las obras más grandes de Dios comienzan lejos de los ojos humanos. No te compares con quienes parecen avanzar más rápido. Cada historia tiene un tiempo diferente. Cada propósito sigue un proceso distinto. Dios no escribe dos destinos exactamente iguales. Lo único que te corresponde hacer es permanecer cerca de Él y confiar en que su voluntad siempre será mejor que cualquier plan que pudieras construir por tu cuenta. Quizá hoy todavía no tengas todas las respuestas, pero tienes algo mucho más valioso. Tienes la promesa de un Dios que nunca rompe su palabra, un Dios que permanece fiel cuando nosotros nos sentimos débiles, un Dios que transforma el dolor en aprendizaje, la espera en fortaleza y las pruebas en testimonios que glorifican su nombre. Por eso no renuncies justo antes del amanecer. No abandones el camino cuando ya has recorrido la parte más difícil. Muchas veces, la noche parece más oscura precisamente porque el amanecer está a punto de llegar. Y quizá eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Tal vez estás viviendo los últimos momentos de una temporada que parecía interminable. Y aunque todavía no puedas verlo con claridad, Dios ya terminó de preparar aquello por lo que has estado orando. Solo falta el momento perfecto para que todo se manifieste. Si este mensaje llegó hasta ti hoy, quizá no fue una coincidencia. Tal vez Dios solo quería recordarte que ninguna lágrima fue ignorada, ninguna oración quedó sin ser escuchada y ningún día de espera fue inútil. Sigue confiando, porque cuando llegue el momento que Él ha preparado, entenderás que cada prueba, cada silencio y cada puerta cerrada formaban parte del camino hacia una bendición mucho más grande de lo que alguna vez imaginaste. Tu nueva temporada ya comenzó, aunque tus ojos todavía estén aprendiendo a reconocerla. Y cuando mires hacia atrás, descubrirás que el mayor milagro no fue únicamente la respuesta que recibiste. El mayor milagro será reconocer que durante todo este tiempo, Dios no solo estaba preparando una bendición para tu vida, también estaba preparando tu corazón para recibirla y conservarla. Ese será el día en que comprenderás que su fidelidad nunca dependió de lo que podías ver, sino de su promesa eterna de caminar contigo hasta el cumplimiento de todo aquello que Él escribió para tu historia.